Te invitamos a conocer la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aquí podrás acceder de forma rápida y segura a todos los servicios de trabajo y empleo en las diferentes regiones del país. Podrás realizar consultas sobre los servicios, bolsa de trabajo, liquidación de beneficios sociales, orientación en seguridad y salud en el trabajo, consultas al trabajador y empleador, asesoría para la búsqueda del empleo y muchos servicios más. Ingresa a nuestros servicios virtuales en extranet.trabajo.gov.pe y escoge la sede virtual de la región a la que perteneces, el servicio y la hora en la que deseas ser atendido por consultores especializados. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Hoy te vamos a enseñar cómo acceder a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es fácil y rápido. Solo debes reservar una cita en nuestra plataforma y serás atendido por nuestros especialistas. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe. Escoge la sede virtual de tu región y el servicio en el que deseas ser atendido. Completa tus datos, DNI, celular, correo electrónico, entre otros. A través de estos nos pondremos en contacto el día y hora de la cita. Marca la opción "He leído los términos y procedo a realizar la reserva" y dale clic a reservar cita. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana y en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Conoce los pasos para ser atendido en tu cita reservada en la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Revisa tu correo electrónico y ubica en el buzón de recibidos el asunto "Recordatorio de cita reservada, consideraciones previas a su atención virtual MTPE". De no encontrarlo, revisa tu bandeja de spam. El día y hora de tu cita recibirás una invitación a tu correo electrónico para unirte a la reunión a través de Google Meet. Nuestros consultores se presentarán y absolverán tus consultas. Al terminar la cita, ayúdanos completando una encuesta de satisfacción, la cual nos permitirá mejorar y brindar mejores servicios a nuestros usuarios. Recuerda que tendrás 5 minutos de tolerancia para que puedas ingresar a tu cita reservada. En caso de no hacerlo, nuestros consultores te contactarán a través de una llamada o correo electrónico para reprogramar la atención solicitada. Esta acción dependerá de la región en la que solicitaste el servicio. Ingresa a extranet.trabajo.gov.pe y accede a los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. 3 derechos de las madres trabajadoras en el Perú. Primer derecho: toda trabajadora gestante tiene derecho a 98 días naturales de descanso, distribuidos en 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Segundo, tiene derecho a gozar de sus vacaciones inmediatamente después de haber culminado su descanso postnatal. Tercero, en caso de nacimiento múltiple o con niños con discapacidad, el descanso postnatal se extenderá 30 días adicionales. Si quieres saber más, revisa nuestra guía de derechos laborales de madres trabajadoras en etapa de gestación y lactancia. Es obligación de todos los empleadores respetar el derecho de las madres trabajadoras. ¡Feliz día, mamitas de todo el Perú! Nos encontramos en el primer piso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¡Ridículo! ¿Qué dices? Que te ves ridículo. ¿Pero por qué? Porque ya estás viejo para hacer TikToks. ¿Pero eso qué tiene que ver? Estoy difundiendo los servicios del MTP. ¿Qué servicios? Mira, en el primer piso se encuentra el Centro de Servicios Laborales, donde los trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales pueden realizar sus consultas laborales, así como también los servicios de liquidación de beneficios sociales, patrocinio judicial gratuito y conciliación administrativa laboral. Ah, ya. Me despidieron. ¿Y en conciliación?
El empleador se comprometió a pagar mis beneficios sociolaborales en partes. Han pasado meses y no está cumpliendo. ¿Y por qué no le hace juicio? No tengo plata, no tengo cómo pagar al abogado. Tranquilo, si cumples con los requisitos, nosotros te brindamos la solución. Nuestro servicio de patrocinio judicial gratuito se encarga de atender los casos judiciales de los trabajadores y extrabajadores en todas las etapas del proceso judicial laboral. Visítenos en cualquiera de nuestras sedes del Ministerio de Trabajo en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los esperamos. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. El Centro de Servicios Laborales ofrece asesoramiento, orientación y defensa legal. Hola, buenas tardes. Es un gusto y un placer recibirlos una vez más aquí en este virtual Zoom para presentarles un tema de gran relevancia en el ámbito laboral, como lo es cuando considerar un despido incausado. En el Perú, un despido incausado ocurre cuando el empleador termina unilateralmente el contrato de trabajo sin expresar alguna causa y sin poderlo demostrar en un juicio. Por eso esta tarde el Centro de Servicios Laborales te trae un especialista muy prestigioso de nuestro staff para que nos brinde información sobre el tema que estamos llevando. Hoy nos acompaña la doctora Magali Sigualcoyo Shesaka. Ella es abogada de oficio en la Oficina de Patrocinio Judicial y quisiera darle la bienvenida esta tarde para que inicie su exposición. Bienvenida, Magali. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, señora Patti. En este momento, entonces, vamos a iniciar con esta charla virtual, en el cual, pues, titulada ¿Cuándo se considera un despido incausado? ¿Sí se ve la diapositiva, por favor, señora? Sí, perfectamente, Magali. Muchas gracias. Bien. Ya está, listo. Bien, para empezar a hablar sobre un despido, en este caso incausado, pues tenemos normas legislativas que amparan el despido, como es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, en el cual, pues a partir de su artículo 22 en adelante, pues ampara el despido, ya sea arbitrario, incausado, en todas sus formas. Asimismo, también tenemos la nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley 2949/7, en el cual a partir del artículo 23 señala la carga de la prueba y ampara, pues, la causa del despido. De la misma forma, también tenemos otra norma legislativa, en este caso el convenio 158, en el cual en su artículo 4, pues señala que el empleador en este caso no podrá darle término a la relación de trabajo de un trabajador si no existe una causa justificada que tenga que ver con la capacidad o la conducta del trabajador. Es así, pues, que tenemos en el presente tema el despido. Para empezar a hablar de un despido incausado, vamos a señalar qué es el despido. Bueno, pues aquí tenemos que el despido es la declaración unilateral de voluntad a través del cual el empleador da por fin, termina, en este caso, la relación laboral que lo vincula con el trabajador. Esta declaración de voluntad de darle fin a la relación laboral, pues tiene que ser debidamente justificada, motivada, amparable en la norma. De lo contrario, pues sería pasible, en este caso, de solicitar el trabajador a una indemnización. De no ser así, de ser el despido justo, entonces ya no habría ninguna responsabilidad del empleador de poder reparar el daño, en este caso, del trabajador al haber sido despedido. Repetimos nuevamente, el despido tiene que ser, pues, señalado, justificado a través de una causa justa y objetiva para que el empleador no pueda tener ninguna responsabilidad, en este caso, de indemnizar al trabajador. ¿Y cuáles serían las causas justas de despido? En esta parte, pues la norma señala a través del artículo 24, 23 y 24 las causas que son vinculadas para la capacidad del trabajador, causas justas de despido. En este caso serían a través de la capacidad del trabajador,
tiene un catálogo, señala un catálogo a la norma en el cual, pues, como primer punto señala el rendimiento deficiente, la negativa injustificada del trabajador a someterse a exámenes médicos. Así también está contemplada las causas justas que son vinculadas a la conducta del trabajador. Como tenemos aquí la comisión de falta grave, el incumplimiento de obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral, la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores del trabajador, la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios que están por parte del empleador, el uso o entrega de información reservada del empleador. Todo este catálogo de faltas graves que señalan la conducta del trabajador se encuentra pues estipulado en dichos artículos que hemos señalado. Así también tenemos una causa justa de despido, el abandono de trabajo y el hostigamiento sexual, la conducta penal por delito doloso, la inhabilitación del trabajador, el cual también se encuentran contempladas en estos artículos del decreto legislativo 728 que hemos señalado. Ahora bien, aquí es importante, ¿no? ¿Cómo se da la comunicación del despido? ¿Cómo es que el empleador puede despedir a su trabajador y decir que es incausado porque no se ha seguido de repente el procedimiento legal de despido? Podemos decir inclusive que es arbitrario porque no se ha seguido el procedimiento legal de despido. Esta comunicación que debe tener el empleador para su trabajador debe ser una comunicación por escrita. Es decir, el empleador no puede simplemente decir, ya no quiero que trabajes más para mi empresa, te vas de aquí, no te necesito, se terminó el contrato. No puede haber ninguna razón injustificada para decir, estás despedido. Tiene que seguirse un procedimiento legal de despido. ¿Cuál es? Esto es que el empleador curse una carta de preaviso de despido en el cual, pues, esta carta tiene que imputar la falta grave, la supuesta falta grave que hubiera cometido, ya sea por la capacidad o su conducta, el trabajador. Esta carta de preaviso de despido tiene que darse, repito nuevamente, por escrito y debe contemplar los hechos que le están imputando. Luego el trabajador tendrá pues el plazo de 6 días naturales. ¿Para qué? Para que pueda contestar esta carta en la cual están imputando los supuestos hechos. Luego del plazo de haber contestado el trabajador, haber presentado sus descargos por escrito, el empleador pues podrá decidir así presentar o enviarle, cursarle la carta de despido. Esta carta de despido señala la norma también que ante la negativa del trabajador de no recibir la carta de predespido o la carta de despido, pues la puede enviar por conducto notarial o en el caso de no haber ello, por un juez de paz o a falta de esto, señala la norma a través de la policía. En esta carta de preaviso en un inicio, si al trabajador le están imputando algún hecho y posteriormente ya haberse cursado, haberse presentado el trabajador sus descargos respecto del hecho que le estuvieran imputando, el empleador pues pudiera en la carta de despido de repente, no pudiera en este caso argumentar un hecho distinto a la que le estuviera imputando en un inicio en la carta de preaviso. Si hubiera ocurrido esto o si fuera esto así, entonces el empleador tendría que volver a reiniciar el trámite, esto es, volver a enviarle una carta de preaviso de despido señalando otra causal. Y nuevamente, pues el trabajador deberá de presentar sus descargos conforme al hecho que le estuvieran imputando, a este nuevo hecho que le estuvieran imputando. ¿No? Siempre hay que respetar el artículo 31, en el cual señala pues que debe observarse el principio de inmediatez. ¿Qué quiere decir esto? Que si el empleador, si un hecho ocurrió, por ejemplo, no puede imputarse en todo caso hechos que ocurrieron tiempo en el cual ya esto ha estado pues sucedieron con una fecha muy anterior que estuvieron consentidos por el empleador, ¿no? Tiene que respetarse el principio de inmediatez. No puede el empleador presentar la carta de preaviso y simplemente no cumplir con el procedimiento legal de despido, simplemente con la carta de preaviso indicar que está despedido. O viceversa también, ¿no? El trabajador, o de repente no respetar el plazo, de repente el empleador puede enviar la carta de preaviso, inmediatamente
presentar la carta de despido, o también el trabajador no puede inclusive presentar su carta de descargo, pero bueno, eso no vulnera, o en todo caso no le exime de que el empleador pueda dar su carta de preaviso también. Luego tenemos, importante también este punto en el cual pues el despido en el periodo de prueba. Para estar el trabajador protegido y decir, mi empleador no me puede despedir, el trabajador pues tiene que haber laborado el periodo de 3 meses como periodo de prueba para encontrarse o alcanzar el derecho a la protección contra el despido. En este caso también este plazo de los 3 meses se puede ampliar, ¿no? La norma señala que el periodo de prueba inclusive puede ser de 6 meses, y esto ya se dice en el caso de los trabajadores calificados o trabajadores de confianza. Inclusive también puede ampliarse a un año en el caso de los trabajadores de personal de dirección. Si el despido ocurriera antes de los 3 meses, el empleador no está obligado a una indemnización, por el daño que hubiera sufrido el trabajador si el despido hubiera ocurrido antes de los 3 meses. Asimismo, también tenemos que el despido incausado pues se caracteriza por la falta de una razón válida para terminar con la relación laboral, ¿no? ¿Qué implica esto? Que el empleador pues no pudiera tener una justificación inválida para poder decir que está despedido. ¿Qué implica, no? ¿Qué implica un despido incausado? ¿No? Por aquí, ahí está. ¿Qué implica un despido incausado? Un despido incausado implica el pago de una indemnización. No solamente de una indemnización, que sería un monto reparatorio por el hecho de haber sido despedido. Inclusive el trabajador pudiera solicitar una reposición al puesto de trabajo, ¿no? Una posible reposición al puesto de trabajo que venía desempeñando al momento de ser despedido. A ver, ¿qué podemos hacer frente a un despido injustificado? Podemos acudir aquí al Ministerio de Trabajo para solicitar a través del servicio de consultas un oficio policial, pues en el cual se acude a la comisaría más cercana del centro donde se ha laborado, se recoge la manifestación pues de las partes, en este caso del empleador y del ex trabajador. Una vez existida el reconocimiento del despido, pues acude al servicio de liquidaciones, se realiza el quantum del monto a indemnizatorio, y de ser así, de existir un reconocimiento pues del despido en esta ocurrencia policial, pues el ex trabajador puede solicitar el pase al servicio de conciliaciones para, una vez ahí, ser invitado con su ex empleador y arribar a un acuerdo de conciliatorio para efectos del conflicto, en este caso, de la indemnización por el daño sufrido ocurrido con el despido. Pero también puede solicitar o realizar una denuncia ante SUNAFIL por el despido. Una vez recogida la denuncia en SUNAFIL, pues puede solicitar, el inspector de SUNAFIL, que está a cargo de constatar este hecho, verifica ello, acude al centro de trabajo, ya sea de forma presencial o virtual, se constata el hecho del despido, hay un reconocimiento de ello, nuevamente puede acudir aquí al servicio de liquidaciones, se realiza el quantum del monto indemnizatorio, se solicita, de ser así por el trabajador, una conciliación administrativa, y para poder acordar el monto, en este caso un acuerdo de pago por los daños que hubiera sufrido el ex trabajador al haber sido despedido. Y simplemente también aquí el trabajador puede decir, no,
yo no solicito o no puedo conciliar con mi empleador, con mi ex empleador, porque estoy segura que no va a querer conciliar, porque sucede también así. Entonces ya puede acudir a la vía judicial. El servicio aquí de patrocinio judicial gratuito ampara y demandamos estos hechos sobre los casos de indemnización o reposición, ¿no? Siempre que pues se cumpla con los requisitos establecidos. Estos son no exceder las 2 remuneraciones mínimas vitales. Para este año pues es 1.330, y también no exceder las 70 URPs, ¿no? Aquí es claro también un artículo que lo tenemos presente y lo he señalado aquí, el artículo 37, en el cual pues señala la norma que el despido no se presume, sino se acredita. Yo no puedo sentirme o decir, bueno, pues yo siento que me despidió, me miró mal y yo siento que eso ya para mí me ha despedido. No, no podemos señalar eso, porque recuerde que el artículo 37 no lo permite. El despido pues se acredita. No puedo presumir que estoy despedido o que he sido despedido. No, bueno, aquí volvemos a señalar también que para poder interponer en este caso alguna demanda por indemnización por despido incausado, así como la reposición también al puesto de trabajo, pues esto tiene un plazo. Nosotros no podemos esperar. Si a mí me despiden, yo pues no puedo esperar a ver si mi empleador de repente me llama, vamos a solucionar, le voy a dar unos días más, me ha dicho, me ha escrito por mensaje que me va a llamar, que espérate, que no hay trabajo, pero la otra semana, porque se pasa el plazo vence, caduca. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder accionar y solicitar una indemnización por despido incausado o una reposición a mi puesto de trabajo? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto es el tiempo? El plazo que tenemos es de 30 días hábiles, ¿no? Esto cuenta al día siguiente de haber ocurrido el despido. Pero esto también puede ampliarse. ¿Cuándo se amplía? Cuando solicitamos una audiencia de conciliación y se realiza la invitación a las partes, se realiza, bueno, se lleva a cabo y se emite pues la constancia de repente de una asistencia de solamente el trabajador o de repente una asistencia sin acuerdo de partes. Esos 2 documentos que emiten el servicio de conciliación aquí, pues suspenden el plazo de caducidad y ya no sería 30 días hábiles, sino se extiende dependiendo del plazo en que se presenta la solicitud, cuando termina la etapa de la conciliación administrativa, ¿no? Entonces ya se extiende, ya no sería 30 días hábiles, sino se extiende a muchos días más. Pues bien, ahora, ¿cuál es el cálculo de la indemnización? ¿Cuánto me corresponde? ¿Cuánto me tiene que pagar mi empleador? ¿Cuánto es el monto? Si hacemos un ejemplo sobre la remuneración mínima vital ahora, 1.330, bueno, esto va a depender también del régimen al que se encuentra acogido la empresa, ¿no? En el régimen general, pues la liquidación para la indemnización por despido incausado, pues es un sueldo y medio. Es decir, si yo percibo mis ingresos son de 1.130, medio sueldo 565, la indemnización por un año laborado, vamos a imaginar que ha trabajado un año este trabajador, entonces la indemnización será 1.695, ¿no? Es en el ejemplo de un año laborado en el régimen general. Pero ¿qué sucede si la empresa donde estoy trabajando es una microempresa? Ya no es lo mismo. La liquidación de la indemnización se basa bajo 10 remuneraciones diarias hasta un tope de 90. ¿Y qué sucede si la empresa donde estoy trabajando pues es una pequeña empresa? Pues esta liquidación también varía y la liquidación del quantum de mi indemnización es pues 20 remuneraciones hasta con un tope de 120. Repetimos siempre aquí, señalamos, y lo he subrayado, la indemnización, el despido, perdón, no se presume, sino se acredita. Hay que acreditarlos en los hechos, con documentos, que he sido despedida. De lo contrario, no podemos solicitar, demandar el pago de una indemnización. Tiene que ser
probado y acreditado para poder solicitar la indemnización, en este caso por un despido incausado. Bien, eso sería en cuanto todo al tema relacionado con el despido incausado, qué hacer, cuánto es la indemnización, cuánto es el plazo, dónde acudo, ¿no? Importante sobre todo el plazo para accionar, ya sea en la vía judicial, suspendido con una conciliación en el Ministerio de Trabajo, depende mucho del régimen. Y asimismo también acreditar, ¿no? Probar, no puede el empleador decir estás despedido sin ninguna causa objetiva, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo presente. Unos ejemplos, podemos citar unos ejemplos antes de concluir, podemos señalar un ejemplo, o en este caso el empleador que despide pues al trabajador sin darle ninguna explicación. Otro ejemplo podemos tener que invoque el empleador una causa falsa o inexistente para justificar un despido, ¿no? O de repente también que el empleador despida a un trabajador por motivos discriminatorios o ilegales, ¿no? En resumen, pues podemos decir que el despido incausado es aquel que el empleador no justifica la terminación laboral, no presenta una causa justa u objetiva para poderle dar fin a la relación laboral que mantenía con su trabajador. Y este hecho de ser así, pues, es pasible a indemnizaciones que el empleador tiene que asumir por haber despedido sin ninguna causa justificada, pues, a su trabajador, ¿no? Bien, eso sería todo y muchas gracias. Ok, Magali, muchísimas gracias. Nos encantó tenerte en nuestro espacio. Quisiera darle la bienvenida a nuestro coordinador, el doctor Walter Peralta, quien nos acompaña esta tarde. Ok, gracias por el pase, Gloria. Este es un tema, si bien es cierto, un poco es corto, pero también muy interesante. Ok, es muy interesante porque no estamos hablando de cualquier despido, ¿no? Estamos hablando de un despido que no hay causa para ello. Entre comillas, podríamos asemejarlo con el despido por arbitrario. Hay similitud. ¿Bien? ¿Por qué un despido incausado, ¿no? Es decir, como ya lo dijo nuestra expositora, no hay una causa, un motivo válido para extinguir el vínculo laboral. Tenemos acá realmente muchas cosas que ver, ¿no? Ya que esto despido también se puede hacer de dos maneras, ya sea verbal o escrita. Pero, volvemos a repetir, no hay causa que lo justifique. Bien, a veces sucede las cosas, ¿no? Que hay una arbitrariedad por parte del empleador, ¿no? Ya que este despido no se basa en una justificación legal y por lo tanto, como ya lo manifestó nuestra expositora, tiene derechos a unas indemnizaciones, de ser el caso, ¿no? Como si fuera un despido arbitrario. Para ello ya sabemos muy bien, como lo dijo, tendrá derecho a una indemnización por cada año de servicio. ¿Ok? Imaginémonos que tiene el trabajador más de 8 años. Solamente le va a corresponder 12 sueldos. Pero hemos tenido la casualidad, ¿no?, de personas que no entienden esto. Es por eso que se programó esta charla para aclarar los puntos, y gracias a la doctora
Siguacoyo, en la cual aceptó apoyarnos con esta disertación sobre el despido incausado. Y lógicamente, ¿por qué? Porque que escuchen de una persona especialista en materia de defensa, ella es abogada de oficio. Entonces, conoce más a detalle, más próximo a ver con respecto a esta indemnización. Ojo, la ley establece que la indemnización es un tope de 12 remuneraciones, pero la confusión está, la indemnización es 1,5 sueldos por cada año de trabajo. Tienen 14 años. Quieren 1,5 sueldos por cada año de servicio y eso no es. ¿Ok? Es por eso que nosotros ya, toda persona que supera los 8 años, o si ustedes gustan, hagan un cálculo. Ese cálculo que refiera, por decir, gana 1,000 soles para redondearlo, ¿no? Bueno, no soy matemático para hacer una apreciación, pero sí puedo hacer una semejanza en la que imaginémonos que ganamos 1,000 soles. Y como dice, la indemnización va a ser una remuneración de 1,5 sueldos. ¿Qué significaría? 1,500. 1,500 por cada año de servicio con un tope de 12 remuneraciones. Es decir, el tope de 12 remuneraciones sería 12,000. No sería en la práctica 15,000. ¿No? Bien. Haciendo solamente ejemplo, no soy matemático por si acaso. Y eso es lo que no se entiende. Señor, no, que la norma dice la remuneración es 1,5 sueldos por cada año de servicio. Sí, pero se olvidan que es un tope de 12 remuneraciones. Hemos tenido muchos conflictos, hemos tenido muchos problemas, sobre todo el que habla, con respecto a esto de indemnización. Bien. Y esto, lógicamente, para ver esta posibilidad de establecer un año mejor, es la demanda. ¿Ok? Tenemos que hacer la demanda y ya hemos manifestado para tener acceso a la oficina de patrocinio judicial gratuito para que el ministerio asigne un abogado de oficio, ¿no? Es que debe cumplir 2 requisitos muy indispensables. Si no se cumple cualquiera de esos requisitos, que son no superar las 2 remuneraciones mínimas vitales, es decir, 2,260, o no superar las 70 URPs. Cada URP, si no me equivoco, está en 515 soles, ¿no? Por 70 hablamos de 36,050. ¿Ok? Entonces, no debe superar ninguna de esas 2 cosas. Yo no supero remuneración, pero sí supero la pretensión. No va. Supero la remuneración, pero no la pretensión. De la misma manera, podríamos decir que no va. O sea, no tiene que superar las 2 remuneraciones o los 2 requisitos a efectos de prestarles nosotros el apoyo a través del servicio de patrocinio judicial gratuito. Es decir, los abogados de oficio. Acá tenemos a la doctora Magali Siguacoyo, que es una profesional que se encarga de velar por todos los derechos y beneficios de los trabajadores que son de escasos recursos y podemos nosotros apoyarlo en esa cosa. Como repito, el ministerio a nosotros nos paga para apoyarlos a ustedes, pero dentro de la normatividad. No podemos hacer o ir en contra de la normatividad porque somos sujetos de sanción. Y lógicamente, pues nosotros no podemos
darnos ese lujo de que nos estén sancionando por tratar de apoyar. Nos gusta apoyar. Nos gusta dar o estar junto a la persona. Como dice, somos personas de acompañamiento, pero dentro de la normatividad. No podemos irnos más allá de lo que la ley nos establece. ¿Ok? Entonces, esta charla sobre el despido incausado, lamentablemente, pues a veces se lo toman a mal las personas, que por qué no les ayudamos, o la clásica, a ustedes les paga, ojo, a nosotros nos paga el Estado, sí, pero no nos paga el empleador, por si acaso. No confundamos las cosas. ¿Ok? A veces hay empleadores, malos empleadores, sí, que dicen, no, que yo en el Ministerio de Trabajo tengo mi gente. Es un decir, no crean lo que dice ese mal empleador, porque nosotros, sobre todo, nosotros, los de la Subdirección de Defensa Legal Gratuita, a nosotros solamente nos paga el Estado. Otra persona, no. Entonces, tengan confianza en nosotros, que sí, de lo que está dentro de la ley, lo vamos a hacer. Pero también quisiéramos que tengan paciencia. No nos vengan a gritar acá cuando su audiencia es, por decir, estamos en agosto, va a ser para noviembre o diciembre. Ok, nosotros no ponemos las fechas de las audiencias, lo pone el juez, y nosotros no podemos irnos en contra de lo que establezca el juez. Simplemente tenemos que acatar. Decimos, señor, pero eso es muy tarde. Bueno, eso es lo que es ahí en la agenda. Como quien decirnos, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Bueno, está bien, señor juez. Nosotros, ojo, no retrasamos los juicios, no retrasamos los plazos, no podemos irnos en contra de ello. No, por eso es que a veces digo, el peor enemigo del abogado son los plazos. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tratamos de cumplir a efectos de hacer prevalecer los derechos de ustedes, de los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Estamos sujetos a que las preguntas que crean ustedes ser convenientes. Perfecto, Walter, muchísimas gracias por tus palabras. Aquí el participante, inicio con la participante Caroline Ibáñez nos dice, buenas tardes, si un trabajador indica que fue despedido pero no hay pruebas y el empleador lo realiza, ¿cómo podría ser el trabajador en este caso? Señora Pati, por favor, ¿podría repetir la pregunta? Sí, dice que si un trabajador indica que fue despedido pero no hay pruebas que el empleador le haya mostrado, ¿qué puede hacer en este caso? A ver, volvemos al artículo 37 del decreto legislativo 728, en el cual señala pues que el despido no se presume, sino se acredita. Para poder acceder, en este caso sería ya a la vía judicial, tenemos que demostrar al juzgado la prueba en el cual he sido despedida. No puedo yo, trabajadora, sentirme despedida porque el empleador de repente me miró mal. Ya el clima laboral de repente no es el mismo de un inicio. De repente siento yo que ya no le caigo a mi jefe, a mi coordinador, a mi jefe de planta, quien fuera mi jefe inmediato. Entonces, ¿eso puedo sentirme yo despedida? No. El despido hay que acreditarlo, hay que probarlo. ¿Con qué lo probamos? Ahora es importante. ¿Con qué probamos que he sido despedida? De repente, tenemos un WhatsApp, tenemos en los trabajos por lo general siempre armamos grupos de trabajo y se hacen en el WhatsApp. No, pues de repente él señala, el empleador le puede indicar, ya no quiero contar más con tus servicios, pues hasta aquí nada más. Eso es una prueba. Eso es una prueba de la decisión unilateral que tiene el empleador y me despide. O de repente también señalan contrato de trabajo. Tiene un contrato de trabajo y pueden indicar el empleador, hasta aquí nada más trabajo, ya no te vamos a renovar tu contrato,
el término de la relación laboral, el fin de la relación laboral, perdón, término del contrato. Pues eso habrá que revisarlo y peor aún, desnaturalizado, porque por alguna razón de repente, revisando el contrato, no existe la causa objetiva, o de repente el trabajador ya tiene como 10 años trabajando, entonces ese contrato que hubiera ya no es válido porque solamente puede ser tener un contrato modal pues, por 5 años y al haber trabajado en el ejemplo de los 10 años, pues ese contrato ya no va más, estaría desnaturalizado. Y como consecuencia de ello, pues es una indemnización, ¿no? El trabajador puede solicitar una indemnización. En buena cuenta, para yo poder solicitar en la vía judicial la indemnización por algún despido incausado, arbitrario, pues, o fraudulento, o lo que fuera, la decisión del empleador de darle fin a la relación laboral, pues yo trabajador tengo que probarlo, tengo que acreditarlo. De lo contrario, no voy a tener, no me van a dar la razón en la vía judicial. La sentencia pues pudiera salir infundada, ¿no? Yo tengo que probar que he sido despedida, porque yo tengo la carga de la prueba como trabajador. Complementando complementando lo que acaba de decir nuestra expositora, lo que siempre decimos nosotros y lo que voy a reiterar sus palabras de Magali, en la que manifiesta que tiene que ser a través de medios de prueba, pero la pregunta va por otro lado, ¿no? No hay prueba. No tiene cuenta con algún medio probatorio otorgado por el empleador. Bien. Entonces, nosotros vienen por acá y nosotros hacemos, como dicen, tratar de apoyarlo al trabajador a conseguir esas pruebas. Pero a veces no se puede. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Le damos un oficio policial para que con la policía vaya al centro laboral a constatar el vínculo laboral y una vez que constata el vínculo laboral también el cese. Muchas veces, ojo, como que hemos visto, es de la siguiente manera que dice la constatación: sí, ha trabajado para mi empresa. Ojo, ya está reconociendo que sí es trabajador. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es su fecha de ingreso? La respuesta del empleador, no me acuerdo. Fecha de cese, no me acuerdo. De pronto, olvidó todo. Pero dijo, ya reconozco que es mi trabajador. Entonces, de ahí, como digo yo, nuestros tigres de patrocinio judicial gratuito se agarran de dientes y muelas y todo lo demás con eso de que dijo, ya ha trabajado con él, ¿no? Con eso también podemos hacer, ¿no? Mandar a una inspección por despido arbitrario. Pero ojo, mis estimados amigos, por eso digo, el plazo es lo peor que puede haber. Porque si estamos hablando de un despido incausado, entre comillas, que podría tener similitud de arbitrario, tendríamos 30 días para objetar eso. ¿Ok? Entonces, si no lo tenemos esos 30 días, lamentablemente ya no vamos a poder hacerlo. Muchas personas vienen el mismo día 30 a las 4 de la tarde, cuando en la práctica ya estamos cerrando el telón. Entonces, ya veremos si no hay este tipo de medios probatorios. Jalamos muchas cosas, como por ejemplo hacer la constatación policial, hacer la inspección por despido arbitrario a resultas del acta de verificación de despido, movemos a conciliaciones, movemos a patrocinio jurídico. Miren cómo tenemos que hacer por salvar, pero teniendo en cuenta que ya no tenemos otro día. Ayudamos al trabajador, pero acá está, como dice, tendríamos que rezar. Que salga
o tengamos algo de que cogernos para poder ayudar. Porque sin medios probatorios, mis estimados oyentes del aula virtual, no vamos a poder hacer absolutamente nada. ¿Qué es mi palabra, señor? No es así. Como ya lo dijo la doctora Magali, ¿no? El despido no se presume. Se tiene que demostrar. ¿Ok? Entonces, no podemos decir, es igual como la ley establece el derecho laboral, el régimen laboral, ¿no? Se presume que hay un vínculo laboral. Eso se presume, pero hay que demostrarlo con documentos. Si no tenemos los documentos, lamentablemente tenemos que ayudarnos, ¿ok? Y en este caso, Sunafin atiende este tipo de consultas, algo. Ellos son simplemente operativos. Nosotros nos encargamos de hacer todas las consultas necesarias para ayudarlos y ver qué es lo que hacemos. Si estamos en estos casos o tenemos esos casos, no olviden, vengan acá al Ministerio de Trabajo, con mucho gusto les vamos a ayudar. Si están por esta zona tenemos ahí a la altura del paradero 17 de las Flores, entre Germano y Vanadio, una sede del Ministerio de Trabajo. Y si estamos por la zona sur, en Villa Salvador tenemos otra sede también, en este emporio industrial de Villa Salvador, la avenida principal. Ahí está la sede también de Villa Salvador, que podemos ayudarlos, ¿no? a todos ustedes. Pero, repito, sin medios probatorios no podemos ayudar. ¿Ok? Ok, Walter, quisiera darle la bienvenida a Jessica Tello, quien ha alzado la mano. Buenas tardes, Jessica, ¿te escuchamos? Ya tienes habilitado el audio. Yomira Palma, también ha alzado la mano. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Yomira, buenas tardes. Bueno, agradecer por la ponencia brindada por la doctora Magali. Tengo una consulta. ¿Qué sucede si el despido incausado afecta a una mujer embarazada? Bien, eso sería ya una reposición. Ante la vía judicial podemos solicitar una reposición por despido nulo y como consecuencia de ello pues sería la reposición a su puesto de trabajo. Y asimismo también puede solicitar también como pretensión accesoria las remuneraciones devengadas, dejadas de percibir desde el momento en que ha sido despedida, calculadas desde ese momento hasta la que se dé la reposición efectiva a su puesto de trabajo. Ah, perfecto, está bien, doctora. Gracias. Por última consulta, ¿el despido incausado vulnera el derecho constitucional al trabajo y al debido proceso? Podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque si fuera que se estuviera vulnerando en este caso también el procedimiento legal del despido, o también se da cuando aún así se da un despido verbal, entonces sí estuviera vulnerando el derecho al trabajo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Yomaira. Le damos el pase a Alfredo León Hernández. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Gracias por la ponencia, en principio, y desearía un poco hacer una reseña de lo que ha manifestado la doctora en cuanto a las 3 vías que tiene el trabajador para, en todo caso, reclamar un supuesto despido arbitrario o despido incausado. La primera mencionó el Ministerio de Trabajo, la segunda Sunafil y la tercera en la vía judicial. Entendemos que la vía judicial lamentablemente es una eternidad. Prácticamente el trabajador va a padecer un largo tiempo y espera de audiencias y de resoluciones, apelaciones. Me gustaría hablar sobre las 2 vías iniciales, Ministerio de Trabajo y Sunafil. ¿Cuál es la diferencia entre ir a un lugar o a otro?
si al trabajador le van a dar la misma atención, porque los subpuntos que detalló creo que son los mismos, terminan con liquidación y conciliación, y puede ir a ambos lugares a la misma vez, quizá más pruebas va a tener, o es o son dos vías alternativas. Si va a una vía ya no puede ir a la otra, o ambas les pueden atender. Y por último, si es que estas dos vías, Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, tienen alguna sanción para el empleador, así como por ejemplo una multa cuando no se paguen los beneficios sociales. Si es que estas dos vías, Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, sancionan económicamente a la empresa por una acusación de despido, ¿no? Si es que existen multas, por ejemplo. Eso es todo, gracias. Bien, entiendo que es cierto, ¿no? Y acudir a la vía judicial para este tipo de reclamos toma su tiempo, sus plazos, inclusivamente hasta años. No tanto, porque con la nueva ley procesal de trabajo, pues los plazos se han recortado a comparación de la ley anterior. Además depende también del lugar donde se demanda, del distrito judicial, porque el distrito judicial aquí en Lima, pues por la carga procesal que soporta los procesos que tienen en estos juzgados, pues sí demora un poco más, y si es en el juzgado especializado, con mucha más razón, ¿no? Los juzgados de Lima Norte, en donde yo acudo y litigo, pues es más rápido, inclusive los procesos judiciales, sobre todo en el abreviado, el juzgado paz letrado, pues son más rápidos, ¿no? Bueno, para no acudir a esta vía judicial donde, entre comillas, demora un poquito, dependiendo del lugar, del distrito judicial, pues sí puede venir aquí y terminar esto en una conciliación, en un acuerdo de partes, justamente para evitar esta vía de la demora, solicitando la constatación policial y de reconocerse ahí por manifestación de las partes el motivo del cese, acreditarse el despido, entonces va a pasar el servicio de liquidaciones. Lo mismo sucede con SUNAFIL. Cuando se presenta la denuncia ante SUNAFIL y se recoge las manifestaciones y se prueba o reconoce, en este caso el empleador, el motivo del cese, en este caso un despido, entonces de la misma forma puede solicitar el ex trabajador, el servicio de liquidaciones que para que liquiden o hagan el quantum indemnizatorio, y de ser así, pues solicitar una conciliación administrativa aquí y pues terminar con el conflicto, ¿no? En una conciliación, un acuerdo de partes, y ya pues ya no habría necesidad de acudir a las instancias judiciales donde demora un poco más. Y con respecto a las multas, SUNAFIL sí multa, ¿no? Interpone, bueno, las empresas que incumplen con el pago de los beneficios sociales o con el cumplimiento de las normas sociolaborales, pues sí, son pasibles las empresas de multas, ¿no? Ante estos incumplimientos, no solamente por pagos de indemnización, sino también por pagos de beneficios sociales y por otros hechos que solicitara el trabajador, y SUNAFIL pues emite multas, ¿no? Y pone multas a las empresas. Complementando lo que acaba de decir Magali, podríamos decir, ¿no? Que las actividades o las acciones que hace SUNAFIL y Ministerio de Trabajo son cuestiones muy diferentes. SUNAFIL solamente se encarga de ejecutar las denuncias, nada más, ¿ok? En caso de incumplimiento de obligaciones laborales, de multar, ¿ok? En cambio, Ministerio de Trabajo se encarga de asesorar al trabajador en todo lo que sean sus derechos, beneficios que le corresponde de acuerdo a ley, y les ayuda a preparar su denuncia. ¿Ok? Su denuncia. Porque a veces se van de frente a SUNAFIL y SUNAFIL le dice, ¿usted ha pasado por consulta? No, no todavía, entonces baje para consultas. ¿Ok? Nosotros nos encargamos en la práctica de todo. De todo, solamente que lo que no hacemos es las inspecciones laborales, porque esa es facultad de SUNAFIL. No nos metemos en esos casos. Pero nosotros ya intervenimos consultas, lo que viene ya las actas de infracción,
en donde se llega a demostrar que la empresa ha cometido esa falta y que al trabajador le corresponde tal cosa, ¿no? Que eso lo tenemos como ya como medio probatorio. De ser el caso, lo pasamos a liquidación, lo pasamos a conciliación y por el último, a patrocinio jurídico. ¿Okay? Entonces, como ustedes estarán escuchando, la persona que hizo la consulta ya tiene más o menos el conocimiento o ya tomó conocimiento de lo que se hace en el Ministerio de Trabajo y lo que se hace en la conciliación. Por decir, Sunafil no hace liquidaciones, no hace conciliaciones, no hace el apoyo de patrocinio judicial gratuito. Las consultas hacen, pero no así de manera especializada como lo hace el Ministerio de Trabajo. Acá no estamos diciendo que Sunafil, no. Hay buenos elementos en Sunafil. Hay buenas personas, pero la mayoría solamente se dedica a hacer el plan operativo nada más de la denuncia y ir a hacer, levantar su acta y entregar. ¿Ok? Entonces, nosotros nos encargamos de revisar esas actas. Nosotros nos encargamos previamente de hacerles la denuncia, de ayudarles a hacer su denuncia, que es a través de un oficio, de una solicitud de inspección por incumplimiento de obligaciones laborales, por despido arbitrario, ¿okay? O por hostilidad laboral. Bien, entonces, son dos instituciones muy diferentes. Bien. Perfecto. José Quispe Osorio nos dice, en el caso de una trabajadora del hogar que pasó de contrato indeterminado y no firma el contrato de renovación, es despedida injustificadamente, ¿cómo se puede proceder? ¿Cuál es el beneficio o indemnización que le tocaría? Ya. Es una trabajadora del hogar, entiendo, ¿está escuchando? Ya, sí. Es una trabajadora del hogar y ya no tiene contrato, ya es a plazo, ya sería a plazo indeterminado y la indemnización en la vía judicial, si es que acude a esta instancia, pues es un sueldo y medio, ¿no? Por cada año, por el tiempo que haya trabajado. Esa es la indemnización, ¿no? Para trabajadoras del hogar, pues no hay un régimen, ya no podemos aplicar el régimen de la microempresa, pequeña empresa, no. ¿No? El régimen de las trabajadoras del hogar se trata como un régimen general, ¿no? Con la modificación, con el cambio de la ley de los trabajadores y trabajadores del hogar. Ok, gracias Magali. Quisiera darle el pase a la participante Rocío Diestra. Rocío, ¿ya tienes habilitado tu audio? Te escuchamos, Rocío. Buenas tardes. Le damos el pase a Jessica Tello, que también alzó la mano. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Mis cordiales saludos y a la vez el agradecimiento por brindarnos este tema tan importante para nosotros los trabajadores, ¿no? Que a veces nos encontramos pues indefensos ante tanto abuso, ¿no? Por parte del empleador. Mi caso es el siguiente. Yo día lunes me llamaron a Recursos Humanos y me dicen que me están entregando la carta de pre-despido. Y al preguntar por qué motivo me dicen por tardanzas reiteradas. Bueno, que sí, confirmo que sí he tenido, pero es aquí donde yo quiero hacer la consulta del principio de inmediatez que usted mencionó durante la charla, ¿no? Porque son tardanzas que me vienen contabilizando desde el mes de octubre del año pasado, que si bien es cierto, debieron suspenderme claro, cobrar, como dice, la suspensión por tardanzas en el mes de marzo, no lo hicieron. En el mes de mayo recién me llegó el memorándum diciendo que voy a ser suspendido una fecha. Por el mes de marzo me llegó a la siguiente semana otro memorándum diciendo que por el mes de marzo había otra suspensión que ya correspondía a 2 días. Y el 30 de mayo nuevamente me llegó otro memorándum diciendo que
como era del periodo de 19 a 19 de abril, había otro tercer memorando porque ya estaban acumuladas en tercera fecha y eran 3 suspensiones. En total 6 fechas, las cuales tampoco fueron cobradas en ese momento porque decían que no había mucho personal y faltaba personal, que ya iban a ser cobradas luego. El mes pasado, en quincena de julio, exactamente el 10 de julio, me llaman a mí un día antes de mi turno que me tocaba. Me llaman por teléfono en la mañana y me dicen, ¿sabes qué? No vas a venir a partir del 11. 11, 12, 15, 16, 17 y 18, si no me equivoco, que son 6 turnos que corresponden a mi jornada laboral. Y no vas a venir esos turnos porque tienes suspensiones que están acumuladas de los meses de marzo y abril. O sea, recién para cobrármelos en el mes de julio todas juntas. Y me dejaron prácticamente, como le digo, medio mes sin sueldo, sin turnos, y se cobró, como dice pues ahora en la boleta de hora de julio, nuevamente. Y ahora pues, como le digo, me sorprende llamándome, diciéndome pues no, que como he tenido ya suspensiones acumuladas, entonces lo que prosigue es el despido, ¿no? Justificando pues no, que es por las tardanzas, que es un tema legal. Me dice que corresponde que sí, que proceda el despido, ¿no? Eso fue lo que alega mi jefe de recursos humanos. Eso es lo que quisiera consultar, porque supuestamente por estas suspensiones, esa corrección, como dice el trabajador, debieron proceder en el momento, en el mes que se ocurren pues las tardanzas, para nosotros también poner pues freno, ¿no? A estas, porque no soy la única trabajadora que en realidad comete las tardanzas ni nada de eso, pues, ¿no? Pero como le digo, esperan acumular tantas para después cobrarlas en un solo mes y luego ¿no? Sí, bien. En un principio, pues, habíamos señalado el principio de inmediatez. El empleador, si estos hechos se han dado con fechas anteriores, señaló usted el año pasado, me parece, escuché, entonces debió de haberse señalado, cobrado, como usted señala, en su oportunidad, porque de lo contrario, ha sido reiterado sus tardanzas, pero ha debido de ser, pues, inclusive cruzar el memorándum o lo que corresponde en su oportunidad, no a esta fecha, porque ya podíamos decir que eso ya fue consentido. Entonces, señalar una causal por hechos que han suscitado con fechas inclusive hasta del año pasado, entonces pudiéramos señalar o revisar la documentación y contestar en todo caso también, porque si le han cursado recién su carta de preaviso, se tiene que presentar sus descargos, ¿no? Con todas las justificaciones que fuera. Usted señala que si es cierto, entonces ahí va a aceptar, es posible que usted acepte, pero aquí esta situación va a tener, y bueno, seguramente una vez que usted haga su descargo, le van a acusar su carta de preaviso. Entonces va a tener que, en todo caso, traer la documentación, toda la documentación cuando termine el procedimiento legal de despido, porque eso es lo que está haciendo el empleador, está siguiendo el procedimiento como tal, entonces va a tener que traer su documentación para revisar aquí todo cuando ya culmine esto y poder señalar y indicar si procede o no a iniciar en la vía judicial la indemnización que corresponde. Pero lo hemos señalado en el principio de inmediatez. Estos hechos ocurrieron en una fecha totalmente anterior, ¿no? Entonces debieron de ser condenadas, castigadas o lo que fuera en su oportunidad, no ahora, ¿no? Ha sido reiterado también. Entonces, como repito, habría que revisar qué más le están imputando en la carta de preaviso, qué es lo que usted va a presentar con sus descargos y revisar inclusive hasta la carta de despido, ¿no? De ser, lo repito nuevamente, no haberse vulnerado en este caso este principio de inmediatez, entonces pudiera usted solicitar la indemnización que corresponde en la vía judicial. Complementando lo que acaba de decir nuestra doctora Magalí, cabe manifestar que con respecto a estas inasistencias, muchos de nosotros los trabajadores hacemos caso omiso a lo que establece el artículo 25, literal H. Dice, la reiterada impuntualidad. Lo que están haciéndoles un recuento, ojo, no estoy a favor de la empresa por si acaso, sino lo que es legal.
Lo que le están haciendo es un recuento de que usted de manera reiterada viene llegando tarde, o sea, la impuntualidad que tiene usted, y esto data desde el año pasado que viene tarde y hasta el último. Es como historia, ¿no? Que están estableciendo puntualmente que usted ha venido con tardanzas de manera reiterada. Y es por eso que ya están tomando que es, como dice, basta ya, hasta acá nomás tienes, porque ya. Pero, como en estos casos debió también hacerse las amonestaciones, de ser el caso las suspensiones, ¿ok? Y después el despido arbitrario, ¿ok? Como dice la doctora Magali Cibacoyo, sería conveniente de que traiga la documentación completa necesaria en el caso para hacer un análisis, ¿no? Para ver si se le puede apoyar, si le puede sacar algo positivo para poderlo ayudar a usted en su reclamo de ser el caso. Bien. Perfecto. Entonces ahora quisiera decirles que el participante Javier Pastor nos dice, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre despido incausado y despido arbitrario? ¿Son lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? A ver, el despido incausado, lo hemos señalado, pues es la terminación de la relación laboral sin haber una justificación, conforme lo hemos señalado, una causa justa, ya sea por su conducta o por su capacidad. Pero en la práctica, podríamos decir, al haberse despedido al trabajador sin alguna causa justificada, podría ser equiparable a un despido arbitrario, ¿no? Si bien es cierto, podríamos decir, inclusive yo me atrevería a decir que vendría a ser lo mismo, sino dado de otro contexto, porque el despido arbitrario es eso, me está despidiendo de forma arbitraria. De repente no se siguió el procedimiento legal de despido, es arbitrario, soy pasible de una indemnización. No hay una causa justa que justifique al empleador el motivo de mi cese, soy pasible a una indemnización, ¿no? Si bien es cierto, como tal, la norma señala un despido arbitrario y también un despido incausado. Pero en la práctica, pues, las indemnizaciones inclusive es pasible, ¿no? Perdón, al haber sido el trabajador de una forma incausada o ya sea arbitraria, la indemnización, pues, monetaria es esa, es un monto reparatorio este hecho de haber sido despedido, haber sufrido este despido, ¿no? Yo podría señalar que sí, que viene a ser lo mismo. Perfecto. Quisiera darle el pase a la participante Lenny Díaz, quien ha alzado la mano. Ya tienes habilitado el micrófono. Lenny, buenas tardes. Entonces procedemos a leer la pregunta de Rafael Carvajal. Buenas tardes. ¿La carta de preaviso solo puede enviarse por correo o también se podría utilizar el WhatsApp como un método de notificación? Mire, ahora con la tecnología, el conducto regular es por escrito que el empleador pues entregue la carta de preaviso a su trabajador para que éste pues cumpla con contestar, ¿no? Ante la negativa de no aceptar, de no recibir el trabajador la carta de preaviso de despido, pues el empleador, ¿qué hace? El empleador puede enviarlo por conducto notarial al domicilio del trabajador, de no haber, ¿no? Lo hemos señalado también a través, por intermedio de la policía, o inclusive ahora con las tecnologías envían por correo electrónico, inclusive por WhatsApp, ¿no? Esa es una comunicación que se da ahora, ¿no?
esto ha ido cambiando, ¿no? Y en la actualidad, pues con la virtualidad, con las facilidades, con los medios tecnológicos que ahora tenemos, pues sí es válida la notificación por correo electrónico o ya sea inclusive hasta por WhatsApp, ¿no? Pero esto se da, pues, perdón, disculpe, esto se da por la negativa, pues, de que el trabajador no quiere recibir, porque lo primero que hace el empleador es cursarle o entregarle, ¿no? La carta de preaviso de despido al trabajador en mano, pero al no ser aceptada, sí es válida la notificación en el correo electrónico o también, pues, ¿no? Repetimos en el WhatsApp. Quisiera darle el pase al participante Denis Ángeles. Te escuchamos, Denis, ya está habilitado tu micro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, honorable abogados, honorable doctores. Gracias por la oportunidad de la pregunta. Bien, básicamente, escuchando ahí a la colega que fue despedida por el tema de las tardanzas, quisiera hacer la consulta si conocen ustedes algún tipo de jurisprudencia o algún tipo de casación o alguna situación pues a favor del trabajador, ¿no? Porque sobre el caso donde las sanciones no fueron colocadas o no fueron aplicadas en su debido momento. En mi caso bueno, hace muchos años tuve una situación casi similar, ¿no? Que pues igual fue por tardanzas y pues me colocaron estas sanciones después de 2 meses. ¿Hay algún tiempo el, donde diga la ley, pues, oye, ¿sabes qué? Tú puedes sancionar desde el momento del hecho, no sé, una semana, un mes o un tiempo? Quizás por ahí, porque luego sucede lo que eh, ha sucedido con la señorita, ¿no? Que pues te despiden y hay que hacer un largo proceso, en este caso de hasta 2, 3 o 4 años, según la jurisdicción, como ya lo ha dicho. Y los juicios se vuelven a veces perpetuos y uno pues en ese tiempo, lamentablemente, la burocracia pues ahonda, ¿no? No solamente en los temas laborales, sino penales, también a veces civiles. Muchas gracias, honorables doctores. Bueno, las tardanzas reiteradas es una causa justa de despido. Lo señala la norma, lo hemos citado, está dentro de las faltas graves, en este caso por la conducta del trabajador. Entonces, señala también el principio de inmediatez que debería de haberse sancionado en su oportunidad. Pero este hecho, pues, si no ha sido así, pudiéramos solicitar lo que corresponde en la vía judicial. Pero si se encuentra debidamente sancionado, entonces no habría ningún tipo de indemnización, ¿no? Jurisprudencia, como usted lo señala, lo dice la ley, lo dice el decreto legislativo 728, es una causal justa de despido y no amerita indemnización de ser así, de haberse sancionado en su momento, pero eso también habrá que evaluarlo con la documentación que corresponde, porque si ha sido así, entonces, repetimos, no amerita indemnización, pero de no haber sido así, están sancionando en este momento hechos que ocurrieron inclusive con años anteriores, entonces cabría la posibilidad de solicitar la indemnización como corresponde, pero eso también es criterio del juzgado, porque hay que valorar ahí la documentación que se presenta, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del criterio del juzgado, ¿no? Pero, en resumen, la ley lo señala, reiteradas tardanzas es una justificación o es una causa justa de despido que no amerita indemnización por parte no amerita ninguna responsabilidad por parte del empleador, pero de no ser así, entonces, si fueras, ¿no? Podría solicitar el trabajador la indemnización. Ok, entonces quisiera darle el pase a Adriana García. Adriana, buenas tardes, ya tienes privilegios para hablar. Buenas tardes con todos.
Sí, bueno, en principio agradecer la ponencia de este día y quisiera ahondar en el tema de las amonestaciones por continuas tardanzas, ¿no? Si bien es cierto, es una causal para proceder al despido, estas tardanzas y cada una de ellas tienen que ser cursadas, tienen que ser vía memo, vía amonestación, como fuese, tienen que ser puestas en conocimiento una vez ocurrido el hecho y cuando hablamos de reiterativa, 3, 4, 5, 6 veces y dentro de qué periodos, un mes, 2 meses, o sea, cuando una tardanza se convierte en reiterativa. Yo podría asumir que son 2 o 3, ¿no? Pero ahora, producidas las tardanzas, hay que poner en conocimiento al trabajador vía memo, vía amonestación, cada una de ellas. Gracias. Pues bien, sí, cada amonestación, cada evento de tardanza que hubiera suscitado tiene que ponerse en conocimiento del trabajador, sino como en un futuro pudiera justificar o pudiera imputar el empleador el hecho de las reiteradas tardanzas o faltas. Como si no tengo ningún memo cursado, no simplemente el empleador en la carta de preaviso va a decir la falta que tuviste tal día, la tardanza tal día y tal día y tal día, y no adjunta o nunca le cursó al empleado, al trabajador ningún memorándum, ningún documento que señale eso. Ha ocurrido, ¿no? Sí, sí hemos tenido casos en la vía judicial donde en la carta de preaviso señala el empleador es por las reiteradas tardanzas que has tenido en tales días, ¿no? Y enumera los días. Y el trabajador contesta o viene aquí señalando, yo nunca he llegado tarde, o si he llegado tarde, a mí nunca me han cursado ningún memorándum, ningún documento donde yo pueda contestar y decir, esto no ha sido así, o si ha sido así, no, lo que fuera. Pero ella no ha recibido. Entonces, para que el empleador pueda justificar esta causal, tendría que necesariamente existir ese documento, existir esa amonestación, existir ese memorándum cursado. Ahora, usted dice, ¿cuántos? ¿Cuánto es reiterado? ¿No? Reiterado, pues, es las veces que ha señalado que ha llegado tarde el trabajador, repito, para poder señalar que ha sido reiterado, tiene que haber existido documentación durante el transcurso, por ejemplo, de ese mes laborado, exista reiterado. Entonces, señalamos nuevamente, ¿no? El empleador, para poder decir que es una causa justa de despido, tendría que acompañar a su carta de preaviso la documentación que corresponde por las reiteradas, las tantas veces que ha llegado el trabajador tarde, ¿no? No simplemente señalarlo, ¿no? Decir, estas son las fechas, estos son los días, y aquí está, y responde, ¿no? Ese hecho lo hemos tenido y hemos llevado a la vía judicial y ha sido señalado también, bueno, ha sido pasible, en este caso ha perdido la empresa y ha tenido que pagar la indemnización por este despido, ¿no? No se dan. No es tan cotidiano, pero sí se da, ¿no? Sí se da porque, pues, si te está imputando, pues, podemos decir hechos falsos que nunca han ocurrido, ¿no? Porque el empleador, pues, no ha probado que el trabajador ha caído en esta causa, ¿no? Ok, Diana Vázquez nos dice, ¿cuáles son los requisitos básicos para poder proceder con una denuncia? Una denuncia por despido arbitrario, entiendo, no, perdón, ¿no? Para No determinar lo ha el... aclarado, pero me imagino que se refiere al tema que estamos tratando, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos básicos para proceder con una denuncia? Pone Eh, contrato, boletas de pago, etcétera, es lo que pone. claro, pero eso sería lo ideal, pero hay un
estamos en un país que por lo general las empresas no son tan formales, no registran a sus trabajadores en planilla, no hay contratos de trabajo, peor aún, las remuneraciones o la contraprestación por el servicio prestado son pagadas en efectivo. Entonces, no necesariamente el trabajador tiene que venir con sus boletas, con su contrato, para poder decir que aquí hay una relación laboral. Muchas veces aquí vienen sin ningún documento, simplemente les pagan en efectivo, o por ahí tienen un recibo simple, donde aquí le hacen pagan, no hay ningún registro de asistencia, es totalmente informal y hay muchas empresas aquí, pequeñas microempresas, que trabajan de esa forma. Entonces, ahora decimos, no hay un requisito establecido, simplemente cuando llegan aquí acuden al servicio de consultas, en este caso, se emite un oficio policial, de ser así, o solicitan una visita inspectiva, como lo hemos señalado también y lo hemos señalado aquí, en donde se puede determinar o reconocer la relación laboral y en este caso para pedir una indemnización el motivo del cese, ¿no? No necesariamente podemos decir, si no tienes tu contrato, no hay derecho a la indemnización. Si no tienes tu boleta, no hay derecho no, porque aquí se tiene que probar el motivo del cese para poder solicitar la indemnización que corresponde, ¿no? Pero decir que hay requisitos para ello, no lo hay, porque repetimos nuevamente, inclusive hay empresas informales donde ni siquiera formalizan a sus trabajadores, ¿no? Y por eso hay pues muchas denuncias e inclusive acudimos a la vía judicial, ¿no? Ok, entonces nos gustaría darle el paso a Alfredo León. Alfredo, buenas tardes. ¿Ya tienes activado tu micro? Muchas gracias, muy interesante también escuchar las preguntas y respuestas últimas. Más que todo en relación a este procedimiento de despido que entiendo están obligadas las empresas. Acá justamente estoy revisando el artículo 31 y 32 de la ley pertinente y habla del procedimiento y la comunicación del despido. Entiendo que la ley obliga o de alguna manera exige a las empresas que sigan esta formalidad. Entiéndase la carta de preaviso, esperar el descargo y finalmente perdonar al trabajador o cursarle la carta formal de despido. Pero me gustaría escuchar la opinión tanto de la doctora como del doctor, también muy importante su intervención. Eh, si bien es cierto, el trabajador está obligado a aprobar el despido, eso queda bastante claro, pero ¿qué pasa si la empresa no cumple con esta formalidad del despido que exige la ley laboral? La autoridad administrativa, o en este caso el Poder Judicial, podría declarar fundada la demanda de despido arbitrario por el empleador no haber cumplido con esta exigencia de la formalidad del despido, es decir, este procedimiento que exige la norma. Desearía escuchar sus comentarios porque entiendo que esta es una obligación por parte del empleador que siga necesariamente este procedimiento de despido. ¿Qué pasa si no lo sigue? Eso me gustaría, por favor, escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Buena pregunta. Hemos señalado siempre que el empleador debería de seguir lo que la norma señala, el procedimiento legal de despido. La carta de preaviso, la carta de descargo y luego la carta de despido, de ser así como usted lo ha señalado. Pero ¿qué pasa si el empleador simplemente me despide sin ninguna carta de preaviso? Le envía un WhatsApp y me dice, hasta aquí nada más trabajas, ya no deseo contar con tus servicios, muchas gracias, ven a pasar por tu liquidación. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Acudir aquí, recabar el oficio que corresponde, las partes señalarán los datos de su relación laboral, el motivo del cese importante, el empleador dirá lo que corresponde y la trabajadora dirá, me ha despedido, me ha enviado este WhatsApp. Esos documentos, aunados a otros, de repente, pues, para acreditar la fecha de ingreso, pero para el despido arbitrario o incausado, la indemnización que corresponde en la vía judicial solicitarlo, es suficiente. Aquí estaríamos hablando de un despido arbitrario porque se está vulnerando el procedimiento legal de despido. Con la sola constatación policial y el solo medio de prueba, en este caso la conversación de WhatsApp, sería suficiente para acudir a instancias judiciales solicitando la indemnización por el hecho de haber sido despedido.
Complementando lo que establece nuestra expositora, cabe manifestar lo siguiente. Son dos momentos muy diferentes. Caballero manifiesta el artículo 31, ¿no? Siguiente, se lo digo, el artículo 31 y 35 del Decreto Supremo 0397-TR. Bien. Pero esto procedimiento es que obligatoriamente se tiene que determinar cuando se trate de un despido por causa justa. Porque si no hace todo este procedimiento, es decir, llamada de atención de manera verbal, llamada de atención de manera escrita, ¿no? Suspensión de manera escrita, ¿ok? La carta de preaviso de despido y la carta de despido cuando hay una falta grave. Pero ya acaba de manifestarlo Magali, en la cual se determina el despido arbitrario. El despido arbitrario no tengo que demostrar la causa. ¿Ah? Simplemente de manera verbal, oye, saqué hasta acá, no me llega el despido, señor, no, ya, vete, no quiero verte. Y lo digo así porque así he escuchado personas que hacían de esa manera. Bien. Entonces, ahí simplemente es demostrar, ¿a quién le parte de demostrar? Es al trabajador a través de las instituciones, el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, va a venir al Ministerio de Trabajo para hacer la consulta, me acaban de despedir, ¿qué es lo que hago? Bueno, mira, vamos a ver si esto es así. Y le damos el oficio policial. Y por favor, acá también quiero hacer una contingencia. Si se trata de estas cosas que ha sucedido por un supuesto despido, ¿ok? Vengan inmediatamente acá al ministerio. No vengan 10, 15 días después, porque se encuentran con otro problema. ¿Ok? El señor ha hecho, yo lo estoy despidiendo de manera arbitraria. Y discúlpeme, doctora Magali, yo tomo su nombre, digo, Magali, ¿sabes qué? Te vas. Magali entra en un conflicto emocional, pasa hasta una semana, 2 semanas, reponiéndose y después reacciona. ¿Ok? Y viene con la policía. No, no se le ha despedido a Magali. Lo que pasa es que ella ha hecho abandono de trabajo. Mire, de tal fecha a tal fecha ya pasó. Basta que haya pasado 4 días, ya el empleador se coge de esa manera. ¿Qué hace? Por eso es que es bueno que vengan inmediatamente. Al día siguiente nada más. Porque nosotros vamos a dar ese oficio policial y con ese oficio policial es una garantía para el trabajador de que no lo dejan ingresar, para que el empleador no vaya a decir de mañana más tarde que ha hecho abandono de trabajo. ¿Okay? Eso es bueno, es importantísimo tener esto para, como manifestamos, todo tiene que ser en base a medios probatorios. Si no tenemos ese medio probatorio, lamentablemente, nos dejan atados de manos. ¿Y qué hacer? El despido arbitrario, repito, a veces nos dicen, a mí no me han dicho, ojo, voy a ser textual en las palabras de una persona que creen que yo soy inútil, creen que soy cerebrado. A mí no me han dicho que el despido arbitrario solamente tiene un plazo de 30 días. ¿No? Pero así como nosotros le decimos, así como también no leen el oficio policial. Le dije, señor, disculpe con todo respeto, ¿tiene su oficio policial? Sí, acá lo tengo, todo, como hace, a veces algunos son alterados. Como si estuviese en su casa, me tiró el oficio policial.
Y le dije con todo respeto, señor, ¿ha leído esto de acá? Y ahí bien claro dice que tiene 30 días para accionar. Ahí está. ¿No? Avergonzado, media vuelta y se retiran. No. Ok. Nos tenemos que estar en esos casos. Bien. Porque si no actuamos inmediatamente vamos a perder. Y muchas veces personas que vienen después de los 30 días y quieren reclamarnos y ahí nos gritan, nos faltan el respeto porque nosotros no hacemos nada. No es eso, señores, sino que no hay interés de la parte porque vienen después, ¿no? Hubo una persona que vino 14 meses después para hacerle un despido arbitrario. Y se les digo, me gritó, me humilló y todo lo demás. Yo dije, bueno, no es que pueda reaccionar, sino que, ¿para qué voy a reaccionar? ¿Sí? Y lamentablemente, pues no podemos hacer nada cuando pasan los 30 días. No vino, lo único que ya podemos ahí ayudarles, solamente nos queda ayudarles en cobrar o pedir el pago de los derechos laborales, ¿no? Sus beneficios sociales. Nada más, ya no podemos hacer otras cosas. Pues por eso es muy importante que nos ayudemos mutuamente a hacer las cosas tal como debemos hacer. ¿Bien? Perfecto, Walter, muchas gracias. Muchas gracias, Magali, por la ponencia y muchas gracias al público por su preferencia. Los esperamos el 26 de agosto, el Zoom ya está terminando. Muchísimas gracias. ¿Quisieran agregar algo? Sí, nuevamente hacerle la invitación para la próxima oportunidad, que es el 26, si no me equivoco, en la que se va a tratar otro problema conflictivo que se nos presenta casi diario acá. Es sobre el fraccionamiento de las vacaciones. Vamos a tratar sobre vacaciones, aparte de que es un tema que lo han pedido la mayoría de oyentes o participantes en estas charlas. Por mi parte, muy buenas tardes y a triunfar. Gracias.